Bienvenidos a todos a escuchar la bendita palabra de Dios. Le damos la gloria, la honra, la alabanza al Dios Todopoderoso y Eterno. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. El tema que hoy nos dio el Señor, los atalayas de Jesucristo no se callan. Los atalayas de Jesucristo no se callan. Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. En el Antiguo Testamento, el atalaya era el profeta. Su misión era incitar al pueblo de Dios a vivir con fidelidad a Él y a su palabra, haciendo la voluntad de Dios, advertirles de los peligros y consecuencias del pecado y el alejarse de Dios. El atalaya es una persona que vigila y advierte sobre el peligro que amenaza a su pueblo. Atalaya es una persona que mira algo o a alguien, que vigila, que espía, que permanece alerta a la voz de Dios para advertir de algo a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, los atalayas somos llamados por Jesucristo para predicar su palabra y advertir a la humanidad sobre el pecado y sus consecuencias. Pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Los atalayas de Jesucristo debemos predicar y hablar siempre con la verdad. Los atalayas de Jesucristo no tenemos que callarnos lo que la palabra de Dios dice. Tenemos un testimonio de nuestro llamado para predicar la palabra bendita del Señor a toda la humanidad, advertirles sobre el pecado que causa la muerte espiritual, y no debemos callarnos porque hay consecuencias también para nosotros si no predicamos lo que el Señor nos manda hacer. Si le quitamos a la palabra de Dios o le añadimos, también puede venir la muerte espiritual para nosotros y la muerte eterna también. O sea que el impío, el pecador muere si no se le predica la palabra de Dios. Pero si nosotros al predicar no hablamos del arrepentimiento, del pecado, del infierno, de las consecuencias que trae el pecado, de todo, del arrebatamiento, que nos preparemos, que no vivan en tinieblas y todo eso, entonces para nosotros también nos viene peligro de perder la salvación, la muerte eterna, por no predicar la palabra completa como la ha dejado nuestro Señor, por medio de sus apóstoles, por medio del Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Estamos en tiempos aterradores. Si nosotros podemos ver, el mundo está colapsando. Se aproxima ya la Tercera Guerra Mundial. Aunque digan otra cosa, se aproxima porque todo está de acuerdo a las profecías. Los cristianos podemos mirar eso. Pero antes de todo esto se aproxima el arrebatamiento. E inmediatamente después empieza la gran tribulación, de la que nadie quiere escuchar y de la que no creen que van a vivir por no prepararse para irse en el arrebatamiento. Seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien va a devorar, como dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55 verso 7. Amén. El tiempo de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo pronto se va a terminar, porque Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso va a ser ese evento para todos los que queremos irnos en el arrebatamiento y no quedarnos en la gran tribulación. Aleluya. Mi alma se pone tan feliz cuando yo escucho que el Señor nos va a arrebatar. Va a arrebatar a su iglesia que esté preparada.
Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 21, y luego ya lo voy explicando rapidito. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Santo Padre Celestial, vean el compromiso y la responsabilidad que tenemos los que predicamos de no aumentarle a la palabra de Dios, pero tampoco quitarle. Aleluya, gracias Señor. Oremos, pueblo de Dios, para que el Señor tome control de esta prédica, redarguya por medio de su Santo Espíritu en nuestros corazones y sigamos preparándonos, quitando lo que no le agrada y agregando lo que Él quiere que hagamos y lo que a Él le agrada solamente. Amén. Padre, aquí estamos ante tu divina presencia, Señor. Te damos gracias por esta prédica. Cúbrela con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor, porque el poder de tu Santo Espíritu y el poder de la sangre de Cristo se activa en este momento para que podamos nosotros, Señor, ser redarguidos por tu Santo Espíritu y prepararnos para la venida de mi Señor amado Jesucristo, nuestro Cordero Santo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, por tu inmensa misericordia, por mandar a tu Hijo para que muriera en esa cruz del Calvario, llevara todos nuestros pecados, Señor, para que Él muriera y nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amonestar significa advertir, corregir, reprender, exhortar con el propósito de ayudar al ser humano a entender su error, a dejar el pecado y llevar una vida en obediencia a Dios. La amonestación se basa en las enseñanzas bíblicas, alentando al ser humano, acercándose a Dios y a sus mandamientos. Las amonestaciones ayudaban a los fieles para corregir su comportamiento y no tener muerte eterna. Y en la actualidad los atalayas de Jesucristo debemos vigilar, permanecer alertas y hablar siempre la verdad, quien es Jesucristo, advertir sobre el pecado y sus consecuencias y escuchar su palabra, la voz del Espíritu Santo, ser verdaderos atalayas y no callarnos, predicar la verdad del Evangelio como está escrito en las Sagradas Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 18, que leímos, lo vamos a explicar. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. Ay, Señor amado, gracias, Señor.
Impío es una persona que no tiene a Dios en su vida, es una persona con pensamientos malos y un corazón de piedra. Es una persona que está en desobediencia a Dios y a su palabra. Dios le ordenó a Ezequiel que debía ser atalaya, que les advirtiera a la humanidad, a quienes persistieran en el pecado y en el rechazo de Dios, se les castigaría con la muerte. Si Ezequiel dejaba de advertir a los impíos, se le consideraría responsable de la muerte de ellos. Bajo el nuevo pacto, un ministro de Dios, un atalaya de Jesucristo, con un llamado de Dios, no se debe callar. Debemos advertirle a la humanidad perdida, llevando una vida impía en desobediencia a Dios y a sus mandamientos, que serán excluidos del reino de Dios y de la salvación. Pero ¿cuántas veces podemos ver que alguien está en pecado y se queda uno callado? Bueno, yo me he echado enemistades porque no me quedo callada. Yo les hablo de lo que están haciendo, que eso no le agrada a Dios, que hay un infierno y todo, pero es verdad todo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, predicando, tenemos que predicar la palabra completa, porque todo aquel impío que esté en desobediencia a Dios y a sus mandamientos serán excluidos del reino de Dios y de la salvación. Gran parte de la humanidad dicen ser cristianos, asisten a iglesias apóstatas y quienes los pastorean no les predican del arrepentimiento, del pecado, del infierno y de la muerte eterna en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Más bien les enseñan que los creyentes pueden llevar una vida inmoral e impía, sin poner en peligro su salvación eterna. Santo Padre Celestial. Y miren en 1 Corintios capítulo 6 versos 9 y 10, habla el apóstol Pablo y les manda en la primera carta a los Corintios. Recuerden que el apóstol Pablo fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo. Y les dice en esa carta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 13. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Y en Ezequiel capítulo 3, verso 18. Que leímos: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si nosotros que predicamos, pastores, evangelistas, maestros, cristianos, que sabemos la verdad del evangelio, la palabra de Dios, y no se lo advertimos a alguien que esté pecando, que está en el mundo deleitándose en el pecado, haciendo las obras, practicando las obras de la carne, dice el Señor que morirá por su pecado. Es muerte eterna. Pero Dios quiere que prediquemos la verdad de las Sagradas Escrituras, para que el impío se arrepienta de su pecado y no sea condenado, porque si no le advertimos al pecador que va en camino de muerte, no va a haber arrepentimiento. No será advertido, morirá por su maldad, por su pecado, pero esa sangre demandará en nosotros el Señor por no advertirles que dejen el pecado, que eso es incitación de Satanás para que sus almas se vayan al infierno y después del juicio final al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y esto es por la eternidad. Pastores, evangelistas, predicadores, maestros, etcétera, y todos los cristianos que conocemos de la palabra de Dios y no les advertimos a los que están pecando, dice su palabra que el impío morirá eternamente y esa sangre
el Señor demandará de nuestra mano. Santo Padre Celestial. Quiere decir que Dios hará responsable de esa alma, de esa muerte del pecador por sus pecados. Hará responsable al que no esté predicando la verdad del Evangelio, por no advertirle al pecador que iba en camino de muerte. Por eso nosotros tenemos que ser vigilantes, atalayas, los pastores, porque yo no soy pastora, yo solamente predico, pero tengo el llamado a predicar. Ahí está mi testimonio, que fue el primer video en YouTube. Los pastores deben cuidar el rebaño de la iglesia de Cristo, que el Señor les ha confiado, porque yo he visto tantas cosas con el rebaño del Señor. Y el Señor les ha confiado su rebaño para que los pastoreen. Si los pastores han sido llamados para pastorear las ovejas del rebaño de Cristo, deben estar en la presencia de Dios para ser guiados por su Santo Espíritu, escuchar la voz del Espíritu Santo y mirar la oveja que está perdida. Porque cuando alguien se pierde, los abandonan. Así es que miren, lean, yo les recomiendo, lean la parábola de la oveja perdida. Les voy a dar 2 citas, Mateo capítulo 18 versos del 12 al 14 y Lucas capítulo 15 versos del 4 al 7. Aleluya. Todo eso nos hace a nosotros reflexionar, nos hace reflexionar. Gloria a Dios. En esta parábola, el pastor se da cuenta que ha perdido una de 100 ovejas y deja las 99 para buscar la que se ha extraviado. Y cuando la encuentra, la lleva de regreso con gozo. En esta parábola, Dios quiere que nos preocupemos por las ovejas perdidas, que tengamos el amor de Dios para con el prójimo, porque Cristo murió en la cruz por toda la humanidad. Y este es el mensaje que el Señor quiere que entiendamos y que llevemos a la humanidad, que necesitan venir a Cristo para ser salvos, que cada ser humano sepa que Cristo lo ama y Él quiere salvarlo, quiere arrebatarlo de la esclavitud del pecado, del mundo y arrebatarlo de la esclavitud de Satanás. Dios nos habla siempre por medio de su palabra y con su Santo Espíritu también. Todos los que predicamos necesitamos llevar siempre la bendita palabra completa, sin quitarle o añadirle, hablar de la santidad, del arrepentimiento, del arrebatamiento, de la gran tribulación, de la salvación, de la vida eterna, del pecado, del infierno y de la muerte eterna en el lago de fuego también. No tenemos que quitarle ni añadirle nada tampoco. La palabra de Dios está perfecta, así como está escrita en las Sagradas Escrituras. Miren lo que para todas las personas que están escuchando palabra del Señor, pongan atención, porque yo sé que el Espíritu Santo va a redarguir en muchas de las almas que están escuchando esta prédica, que la van a escuchar. Y por favor compártanlas para que pueda ver. En todas mis prédicas al final está la oración de fe para salvación. Compártanlas, pónganles un like si les gusta la palabra de Dios que se está hablando. Si no, pues está bien, cada quien sabe. Pero pónganle like, compártanlas para que vengan más almas a los pies de Cristo y no se pierdan ni se queden en la gran tribulación. Pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. Habla el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo que predique la palabra. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Encarezco en griego es diamarturomai, que significa que testifique como un encargo de urgencia con mucha insistencia. En pocas palabras, le encarga con urgencia a Timoteo
que predique la palabra en todo tiempo, que incite, que redarguya y exhorte con paciencia. Y palabra de Dios, que ha sido la doctrina que el apóstol Pablo dio y predicó. De verdad que el apóstol Pablo, yo me pongo a pensar, después que era Saulo y perseguía a la iglesia, cómo Dios lo levantó, lo instruyó, lo ministró, y él dio su vida por Dios, por su palabra. Aleluya. Todas las personas que no le han entregado su vida a Jesucristo no son salvos. Yo les tengo que decir la verdad y yo siempre hablo así de acuerdo a la palabra de Dios. No son salvos aunque sean buenas personas. No se salvan. No se salvan. Porque la salvación no se obtiene por medio de obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solamente se puede obtener por la respuesta humana de la fe. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador en tu vida. La fe implica arrepentimiento, separarse del pecado y apartarse para Dios. La fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra. La fe en Jesucristo te lleva a creer que Él es el único camino para llegar al Padre, porque Él es la única puerta de salvación, como dice en Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria a Dios. Todas las personas, lo vuelvo a repetir, que están sin Jesucristo en sus vidas, no son salvos, necesitan arrepentirse, aceptar a Jesús como Señor y Salvador en su vida, confesarlo con su boca, que Él es el Señor y Salvador en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Y para todas las personas que están sin Cristo, Dios quiere salvarlos hoy. Deje, como dijo Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Como dijo Isaías capítulo 55, verso 7. Dios quiere que nadie se pierda y sean todos salvos. Todas las personas que están en pecado, abandonen su pecado, arrepiéntanse y vengan a Jesucristo, porque mañana puede ser tarde. Impío es alguien que no tiene temor a Dios y no sigue su camino, pero hoy busquen el perdón de Dios, vengan al arrepentimiento y Dios los va a perdonar, porque el camino del impío es caminar en la oscuridad. No saben con qué tropiezan y con quién. No se dan cuenta que Satanás los incita al pecado. Todos los impíos, si no se arrepienten antes de pasar la muerte física, sus almas llegan al infierno. El infierno existe. No hay purgatorio, que a muchas personas les han hecho creer. Esto es mentira del diablo. Yo fui una católica idólatra hasta que me sacó el Espíritu Santo de la Iglesia Católica. Y ahí nos enseñaban eso. ¿Qué significa purgatorio? En la Iglesia Católica es un lugar de purificación después de la muerte física para las almas que no están completamente limpias de pecado antes de entrar al cielo. Eso es lo que dicen. Mentira del diablo. En ningún versículo de la Biblia, ustedes pueden buscarlo, en ningún versículo de la Biblia está la cita de que hay purgatorio. Eso es mentira del diablo. La Iglesia Católica dice que es un estado de purificación para los que mueren en gracia, pero no han sido completamente purificados, preparándose para entrar en el cielo. ¡Qué mentira de verdad de Satanás!
Aquí está la verdad, quien es nuestro Señor Jesucristo, a quien se debe temer, porque Él ya nos dejó la verdad. Él es la verdad, Él es el camino que tenemos que recorrer, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y nadie puede ser la verdad como Jesucristo. Nadie te puede dar salvación más que Jesucristo y nadie te puede dar vida eterna más que Jesucristo, que fue quien murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos, aquí está, miren la verdad, Mateo capítulo 10, verso 28, anótenlo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. ¿A quién le crees? ¿A nuestro Señor Jesucristo o a Satanás, quien usa a sus ministros para que rieguen la mentira mundialmente? Eso es mentira del diablo y estafan a los familiares para que les paguen misas cuando ellos ya están o arriba esperando la resurrección si murieron con Cristo o están abajo. La palabra de Dios dice que se van al infierno. Todo el que está sin Jesucristo se va al infierno. El que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Pero eso es lo que hace el enemigo y va a seguir engañando a mucha gente. El infierno es un lugar de tormento reservado para los impíos, como dice en Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. A este lugar van las almas perdidas, no al purgatorio, porque este lugar no existe, el purgatorio. Esto es lo que se inventa Satanás para desviarte del camino de Jesucristo. La Biblia enseña que la existencia humana no termina con la muerte, sino que continúa para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de tormento, de castigo. Jesús enseña que hay un lugar de castigo eterno para los que están condenados delante de Dios. Los apóstoles hablan de un juicio venidero de Dios para castigar a los que desobedecen el Evangelio, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 5 al 9. El infierno existe y se van todas las almas desobedientes a Dios y a su palabra ahí al infierno. Y en el Nuevo Testamento se van todas las almas desobedientes a Dios y a su palabra por incrédulos. Porque recuerden que en el Nuevo Testamento ya está nuestro Señor Jesucristo y pueden venir a Jesucristo a hacer la oración de fe para salvación. Pueden venir en arrepentimiento y Él los puede salvar. Pero no creen, son incrédulos. Entonces no vienen en arrepentimiento, no vienen a Jesucristo, quien los puede salvar. Todos los millones de almas que están en el infierno, en tormento, Dios no las ha enviado. Han muerto en pecado esas almas y llegan al infierno por desobediencia a Dios y a su palabra y por rechazar a Jesucristo, ya hablando en el Nuevo Testamento. El infierno es la primer muerte y de aquí van a salir al juicio ante el gran trono blanco. Todo esto es triste, Iglesia de Cristo y amigos que nos escuchan. Pero de ahí, del infierno, salen ante el juicio del gran trono blanco para ser arrojados. Ahí en el juicio ante el gran trono blanco les van a explicar todas las razones de los pecados que cometieron, que no se arrepintieron y que llegaron al infierno y el por qué están ahí. En Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Esta es la primer muerte para todo ser humano que es desobediente y se deleita en el pecado. El infierno es la primer muerte. La segunda muerte es el lago de fuego, lo vamos a ver más adelante. Se les predica la palabra de Dios y no hacen caso, y no quieren arrepentirse.
Los atalayas de Jesucristo no nos callamos. ¡Ay de nosotros que no les prediquemos sobre el pecado, el infierno, el arrepentimiento, de que tienen que vivir en santidad para vida eterna con Jesucristo, o vivir en desobediencia para muerte eterna sin Jesucristo! Hablarles del lago de fuego. ¡Ay de nosotros! Y un ay en la Biblia es juicio. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! ¡Ay, ay, ay! Es un juicio. Para los que predicamos la palabra de Dios, que el Señor no nos demande la sangre de ningún pecador por no predicar completo el Evangelio. Para todos los que estamos predicando, prediquemos tal como está la palabra del Señor, aunque no se escuche bonito, porque no estamos aquí para agradar al hombre, para que no les caigamos mal, para que no se vayan a enojar. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor, para ser atalayas, para ser un instrumento del Señor y el Señor los pueda salvar, para que haya arrepentimiento, para que les digamos y les adviertamos de todo lo que se viene si no hacen caso y se deleitan en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. En Ezequiel capítulo 3, verso 19, dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Yo quiero librar mi alma. Yo por eso hablo. Yo siempre he dicho, por eso hablo la palabra tal y como está. Aunque muchos no aceptan como yo predico, no les gusta. A muchos no les gusta. Muchas personas sí me dicen gracias porque realmente sabemos que es palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no es mía. Ay, mi Padre Celestial. Así es que todos los que predicamos estamos advertidos para predicar la verdad del Evangelio completo, para que haya conversión, regeneración en los impíos. Padre amado, bendito Rey. Porque de qué otra manera ellos van a saber si no saben la palabra de Dios, si nosotros no les advertimos, no amonestamos, como dice en Ezequiel capítulo 3, verso 19, al impío, al pecador, para que se convierta de su mal camino, venga Jesucristo y que deje la maldad y todo lo que está haciendo. Entonces, ¿quién le va a predicar? El tema de hoy: los atalayas de Jesucristo no se callan. Así es que todo aquel que esté en pecado, todo aquel que no está bien ante la presencia de Dios, vengan en arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad, quien es Jesucristo, para que sean salvos. Todas las personas que no tienen fe en Jesucristo y lo rechazan, no quieren aceptarlo como Señor y Salvador en su vida, la Biblia los llama impíos. Y pronto sucederá el arrebatamiento e inmediatamente después empieza la gran tribulación, que son 7 años de juicios divinos de Dios sobre este mundo impío que ha rechazado a Cristo. Pero también es un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la gran tribulación. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Millones de almas estarán cayendo al infierno en estos 7 años de tribulación, porque va a haber juicios divinos, terremotos, pestes, enfermedades, hambre, muerte. Va a ser terrible todo. Yo tengo esta sierva de Dios, para todos los que quieran escuchar las prédicas, yo tengo sobre la gran tribulación, yo tengo sobre los juicios divinos que vienen, todos los juicios divinos que vienen, que están en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, ahí están las prédicas de esta sierva de Dios. No es que yo sepa mucho, no es que yo sea sabia, sino que a mí me ha ministrado el Espíritu Santo de Dios. Así como me sacó de la Iglesia Católica porque yo era una idólatra, así me ha ministrado el Señor.
Y cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando nos consagramos al Señor, entonces el Espíritu Santo siempre está redarguyendo en nosotros. Y yo, lo he dicho, no he ido a ninguna escuela de teología, yo no tengo el tiempo, yo tengo un trabajo de 8 horas por todos los días. Entonces yo solamente en mis ratos libres, que eso sí, yo se lo dedico a mi Señor después del trabajo, y es como yo estudio la Biblia. Yo tengo hambre y sed de la palabra de Dios. El Señor sabe que yo estoy consagrada a Él. Desde que yo acepté a Cristo, el Espíritu Santo entró en mi vida, hizo que tirara todo. Ahí está mi testimonio, pero ahí están estas prédicas sobre la gran tribulación, que es el juicio ante el gran trono blanco, cielo nuevo, tierra nueva, lo del milenio, la nueva Jerusalén, lo que es la gran tribulación, cómo sale nuestro Señor Jesucristo, el jinete del caballo blanco. Todas esas prédicas están ahí. Búsquenme como Lourdes Monroy. Es para la gloria de Dios, y cada prédica pues está explicada. No soy perfecta, yo tengo errores, como decir, por decir, si quiero decir el apóstol Pablo, luego me equivoco y digo el apóstol Juan, pero tengo errores como todo ser humano, porque yo escucho mis prédicas también. A veces las escucho 2, 3 veces porque me gusta la palabra de Dios, y porque yo digo, ay Señor, yo esto no lo sabía, yo no sé, no lo dije, pero lógico, sí lo dije, pero está guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Yo también aprendo, por eso escucho mis prédicas también. Pero millones de almas estarán cayendo en el infierno durante los 7 años de la gran tribulación, y al final de la tribulación viene a Cristo a la tierra, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pisa la tierra. Es la segunda venida a la tierra, porque la primera fase, recuerden que cuando Cristo viene ahora ya en la actualidad, viene primero en el arrebatamiento, pero Él no pisa la tierra. Él viene a arrebatar a su iglesia, y la iglesia de Cristo va a estar 7 años allá en el cielo, en su reino. Vamos a estar. Llegamos al juicio de los creyentes, pero somos salvos. No hay nadie que, pues sí pasarán algunos vergüenza de que, pues, qué galardones van a tener, si una piedrita, un diamante, en una corona, si no están predicando, pues pasen las prédicas de sana doctrina para que eso también les cuente el Señor. Pero estaremos ahí, de ahí pasamos a las bodas del Cordero. Mientras que nosotros estamos en adoración con el Señor, porque nos va a arrebatar, son 7 años en las bodas del Cordero, con todos los galardones que nos van a dar, y todo adorando al Señor. Aquí son 7 años de pestes, de muertes, de enfermedades, de demonios, de langostas que se van a desatar, que dice va a estar eso horrible, terremotos y matándose unos a otros, hambre, de todo va a estar horrible. Entonces, ¿en dónde quieres pasar tú los 7 años de la gran tribulación? Aquí en la tierra todo esto se va a desaparecer, pero si escoges el camino de la verdad a nuestro Señor Jesucristo, entonces lo pasarás en las bodas del Cordero, 7 años allá. Entonces, cuando el Mesías viene, Él va a venir como un Mesías guerrero. Viene el Señor, Cristo viene del cielo como un Mesías guerrero, y dice eso también lo pueden encontrar en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versos del 7 al 8. Lean Apocalipsis capítulo 19 versos del 11 al 21, el jinete del caballo blanco. Yo se los he leído, pero para que vean cómo viene, con qué ira viene a destruir a todos, no va a quedar ningún impío, ningún pecador no va a quedar de la gran tribulación. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él con su boca, el poder de su boca es como destruye todo.
y Él las regirá con vara de hierro, o sea que viene a castigar a las naciones impías y las destruirá. Eso es lo que quiere decir vara de hierro, las destruirá, como dice en Salmos capítulo 2 verso 9. También es el furor de la ira de Dios Todopoderoso. Este es un recordatorio de cómo Dios odia el pecado. Así es que esto va a estar terrible. La gran cena de Dios, cuando Él venga, representa la batalla de Armagedón. Armagedón está localizada en la parte central del norte de Palestina, que significa la montaña de Megido, y será el centro de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, a donde va a destruir a todos. Lean ahí en la batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo 16, verso 16, que es la destrucción de los enemigos de Dios en la gran tribulación. La gran cena de Dios es porque Dios proporcionará el alimento para las aves de rapiña. Lean ahí, por eso les dije desde el Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 21. La escena es de juicio contra la crueldad terrible y maldad del mundo. La batalla terminará rápido, pues imagínense con quién se están poniendo. Dios los destruirá a todos. Es la destrucción del anticristo y de todos los impíos. Lean ahí también Apocalipsis capítulo 19, verso 21. No quedará ningún impío vivo. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, como dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. En el lago de fuego todavía no hay nadie. El infierno es a donde ahorita tiene millones de almas. Pero de ahí salen para ir al juicio ante el gran trono blanco. Ahorita lo voy a ir explicando. Entonces, los mata con la espada de su boca. La espada que dice que la espada que sale de su boca es la palabra de Dios, del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes. O sea, el apóstol Juan ya miró todo eso, pero eso es lo que va a pasar en la gran tribulación, cuando el Señor pisa la tierra y cuando viene en la batalla de Armagedón. Entonces, todo eso va a suceder. Todas las aves, el apóstol Juan, a quien se le reveló Apocalipsis, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Jesucristo destruye a todos los impíos en toda la tierra, en el mundo entero. Y también lo profetizó Jeremías, capítulo 25, versos 29 al 33. Por lo tanto, ninguna persona que no sea salva o que sea injusta entrará en el reino milenario de Dios, porque después, cuando se termine la tribulación, el Señor va a reinar por 1000 años en la tierra. Ya que limpien todo y todo esté bien, lo he dicho, va a haber un remanente del pueblo del Señor, es Israel. Hablando de Israel, ninguno que quiera ser bendecido por el Señor, ninguno puede maldecir a Israel. ¿Por qué? Está profético que todo aquel que maldiga a su pueblo Israel será maldecido. Así es que vean lo que vean, no cuestionen. Es el pueblo de Dios. Él es el reloj profético, Israel, de que Cristo viene pronto. Aleluya. Todo lo que ya se está mirando. Pero ninguno que sea injusto, que sea impío, podrá ser salvo, mucho menos. Todos van a morir, todos los impíos van a morir en la gran tribulación. Y va a haber un remanente del pueblo de Israel que recibió a Cristo en ese tiempo de la gran tribulación, que les predicaron la palabra de Dios y recibieron a Cristo. Y pues en ese remanente de Israel también no nada más van a ser de Israel, van a ser más otro remanente, pues, pero es un remanente todo junto, de que personas que aceptaron a Jesucristo, que nunca les llegó la palabra, que aceptaron a Jesucristo en la gran tribulación y no negaron a Cristo, no se dejaron poner la marca de la bestia, los martirizaron, hicieron de todo, pero sobrevivieron. Ese remanente va a estar en el milenio, reinando con
nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que todas estas almas de todos los impíos durante la tribulación llegarán al infierno, porque todos los impíos van a morir. Durante la gran tribulación no se salvarán las personas que ahora están escuchando la palabra de Dios, que están escuchando que Jesucristo es el único que te puede salvar y que tú no lo quieres aceptar. Tú no te vas a salvar, no te vas en el arrebatamiento porque no quieres a Jesucristo en tu vida, no lo aceptas como Señor y Salvador en tu vida. Y vamos a hacer la oración de fe para salvación ya en un ratito al final de la prédica. Para todo el que quiera ser salvo, que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, vamos a hacer la oración de fe para salvación y puedan ser salvos. Pero el que lo rechace y se quede en la gran tribulación, hoy lo puedes rechazar y dices, no, yo otro día. Entonces pasaste la muerte física hoy en la noche en un accidente de carro, una bala perdida. Todos podemos pasar así la muerte física, un paro cardíaco, un infarto, lo que sea. Y te moriste sin Cristo y te fuiste al infierno. Por eso es que tanto ustedes, los que están sin Cristo, necesitan ser salvos, pero todo es por medio de Jesucristo. Él es la única puerta de salvación. Y nosotros los creyentes debemos estar siempre en reconciliación, porque no sabemos en qué momento pasemos la muerte física también. En reconciliación con Dios y viviendo en la santidad que el Señor quiere que vivamos, que es apartados del mundo, separados del mundo y apartados para Cristo, para la venida de Jesucristo. Amén. Entonces, todos los que rechacen hoy la salvación, que rechacen a Jesucristo, están rechazando la salvación y no tienen otra oportunidad en la gran tribulación. Miren, seguimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 10 al 12, y es la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vean lo que les dicen. El apóstol Pablo subió al tercer cielo, lo ministró el Señor Jesucristo. Por eso es que él habla con la verdad y todos los apóstoles. Pero el apóstol Pablo fue un gran siervo del Señor, que ahorita está esperando la resurrección de los muertos. Entonces dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, porque están rechazando al dador de la vida, Jesucristo, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. No se van a poder salvar porque lo están rechazando ahora y se van a quedar en la gran tribulación, o se mueren sin Cristo, mueren en pecado, no mueren salvos, y porque lo están rechazando. Por eso, a los que se queden en la gran tribulación, que ya escucharon que Cristo es el único que salva, entonces Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira de Satanás, del anticristo, con el fin de que sean condenados. O sea, la palabra de Dios está muy claro. Recibes hoy a Cristo con fe y creyendo que pasas de la muerte a la vida, o ya no tienes otra oportunidad porque puedes pasar la muerte física. Todas las personas que ahora rechazan a Jesucristo, rechazan la vida, el dador de la vida, quien murió por ti, por mí y por toda la humanidad para que seamos salvos y no lleguemos al infierno en el tiempo de la gran tribulación. Para que todos seamos arrebatados, nos preparemos, iglesia de Dios y pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, vengan a Jesucristo para que sean arrebatados. Porque si no, Dios les va a enviar un poder engañoso en la gran tribulación para que crean la mentira de Satanás, o sea, del anticristo, con el fin de que sean condenados eternamente en el lago de fuego que arde con azufre. Todas las almas que están muriendo en pecado sin venir a Cristo Jesús van primero al infierno, y todas las almas que van a estar en la gran tribulación,
que mueren sin tener a Jesucristo van al infierno también. Cuando termina la gran tribulación, que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores termina con todos los impíos, Él establece su reino aquí en la tierra, lo que estaba diciendo, el milenio, los 1000 años o milenio. Un ángel, cuando va a empezar el milenio, un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y va a prender al dragón o a la serpiente antigua, o sea, el diablo, a Satanás, y lo va a atar por 1000 años y lo va a encerrar. Lean en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 y 2. Pero también lean desde el 1 hasta el 10 para que se den cuenta que en el 10 es cuando Satanás cae al lago de fuego. Ahí lo avienta. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y sale a engañar a las naciones. Estamos hablando del milenio. Pero al final será lanzado al lago de fuego en donde está el anticristo y el falso profeta. Por eso les digo que es en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, cuando es lanzado Satanás al lago de fuego. Pero sale a engañar a las naciones y sí, muchos se rebelan contra Dios, pero son a la descendencia del remanente que quedó en la tribulación, que no eran impíos, pero se van a hacer por la desobediencia, porque siempre hay desobediencia. Entonces, ahí, pero Dios manda azufre que baje del fuego y azufre que baja del cielo. Y ahí los extermina a todos y a Satanás lo manda al lago de fuego y está en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Al terminar el milenio. Dice el apóstol Juan que terminando el milenio vio un trono blanco y será el juicio ante el gran trono blanco. Lean Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 para que ustedes puedan entender lo que la profecía y puedan entender un poco más, porque yo solamente estoy sintetizando esto. El tema de hoy, lo vuelvo a repetir, los atalayas de Jesucristo no se callan. Siempre hablamos con la verdad. Bueno, y en fin, saldrán todas las almas del infierno ante el juicio del gran trono blanco. Y será el juicio final que será por la eternidad. Mi pregunta es, ¿cómo saldrán las almas del infierno ante el juicio del gran trono blanco? Vamos a Isaías capítulo 13, verso 8. Vean cómo van a salir. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Y tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Amén. Así van a salir. Esto es bien triste, pero así van a salir. Las almas que caen en el infierno no tienen ni un segundo, ni medio segundo de paz, o que no sientan dolor y angustia, porque la palabra de Dios dice que su gusano nunca muere. Es el dolor de su pecado. Ese es el gusano que nunca muere, el dolor de su pecado. Es tormento, aun cuando salgan ante el juicio del gran trono blanco. No van a descansar, Santo Padre Celestial, porque sus rostros van a ser como llamas de fuego y van a tener dolores como mujer de parto. Dice que se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Esto será terrible para estar en el juicio ante el gran trono blanco, para que de ahí después van a ser lanzados por la eternidad al lago de fuego. Esto es terrible. A mí me da mucha tristeza con todas las almas que están en el infierno, que ya no tienen otra oportunidad. Ellos quisieran medio segundo para arrepentirse. Ese es su gusano, el que nunca muere, su pecado, porque se van a estar acordando de su pecado. Y esto es para que miremos a qué grado Dios odia el pecado y la desobediencia a Él y a su palabra. Todo está en la Biblia. Iglesia de Cristo y amigos que nos escuchen, dejen sus ídolos. No, nada de eso los va a poder salvar. Puedes ser una persona buena, pero tú no te salvas si adoras ídolos que está prohibido por Dios.
Todo eso se lo ha inventado el diablo. Lean sus Biblias. Escuchen la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 3, verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. Una persona justa delante de Dios debe perseverar hasta el final y no se aparte de su justicia. Porque cuando se apartan empiezan a vivir inicuamente, en tinieblas, en pecado, y se niegan a arrepentirse porque creen que están bien, pero eso es mentira del diablo, es porque el diablo los ha engañado. Y por consecuencia sufrirán el juicio de Dios y morirán eternamente, que es el lago de fuego. Tú tienes oportunidad para arrepentirte. Las almas que están en el infierno, tú y yo tenemos oportunidad. Nosotros como creyentes estar reconciliándonos en cada momento con el Señor. No es que estemos en pecado, pero hay cosas que a veces hablamos, decimos, sentimos, y cuando sentimos ya el Espíritu Santo está redarguyéndonos. Pero no es en pecado, sino que no todo le agrada al Señor, lo que uno habla, lo que uno piensa, lo que uno mira. El Señor sabe todo, hasta lo que sentimos en nuestro corazón. Romanos capítulo 8, verso 13. El apóstol Pablo nos dice en la palabra de Dios que no vivamos en la carne porque moriremos. Y dice Romanos capítulo 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Si vivimos conforme a la carne, cumpliendo los deseos pecaminosos de la carne, el resultado es la muerte espiritual. Y cada uno de nosotros decidimos si vivimos conforme a la carne, nos espera muerte eterna. Pero si vivimos conforme al Espíritu, como dice su palabra, viviremos. Nos vamos en el arrebatamiento. Nos vamos en el arrebatamiento con Cristo Jesús para vida eterna. Tenemos vida eterna, porque yo se los dije en la prédica pasada que no voy a volverlo a repetir, por eso les dije que lean el jinete del caballo blanco, ahí en Apocalipsis capítulo 19 versos del 11 al 21. Lean, porque ahí está de que no queda ningún impío. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu para que nosotros tengamos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Porque si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Y ahí en Apocalipsis capítulo, lo que ahorita les acabo de decir, capítulo 19 versos del 11 al 21, ahí dice que cuando el Señor sale con sus ojos como llama de fuego y todo, y vienen sus jinetes en caballo blanco, somos la iglesia. Primero nos vamos con Cristo y regresamos, porque vamos a tener, para poder entrar al reino de los cielos, irnos en el arrebatamiento, vamos a tener cuerpos glorificados, transformados, como el del Señor cuando subió al cielo. Entonces, en el arrebatamiento nos vamos antes de la tribulación, y terminando la tribulación regresamos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si vivimos conforme al Espíritu, viviremos, porque tendremos vida eterna con el Señor. Vamos a ser como ángeles, ya no hay hombre o mujer, seremos como los ángeles del cielo, y por eso es que nos llama el Señor a que vivamos una vida en santidad. Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Los creyentes somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios.
Hemos sido regenerados, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo redarguye nuestros corazones, guiándonos siempre en el camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Pero necesitamos vivir en santidad, separados del mundo y apartados para Dios. Las obras de la carne, ustedes pueden leer, está en Gálatas capítulo 5 versos del 19 al 21 para que ustedes vean todas las obras de la carne, y en Gálatas capítulo 5 verso de 22 ahí está el fruto del Espíritu. Así es que, ¿qué es lo que queremos? Nosotros decidimos. Dios nos está hablando hoy por medio de su palabra. Nosotros todavía tenemos tiempo, como lo dije hace un rato, de reconciliarnos con Dios, y todas las personas que están sin Cristo Jesús también tienen tiempo de venir a Cristo, confesarlo como Señor y Salvador en sus vidas, como dice en Romanos capítulo 10 versos del 9 al 10. Yo les vuelvo a repetir, en unos minutitos ya vamos a terminar. Vamos a hacer la oración de fe para salvación, para todo aquel que quiera ser salvo, que quiera venir a Jesucristo, entregarle su vida. Entonces va a ser la oración de fe para salvación. El requisito es que se arrepientan de sus pecados, y Dios, quien es grande en misericordia y en amor, los va a perdonar, y de ser creación de Dios serán hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1 verso 12. Así es que no se quedarán en la gran tribulación todo el que venga a Jesucristo, más bien serán arrebatados, pero vengan en arrepentimiento y no lleven la misma vida que estaban llevando hasta hace unos minutos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Se van en el arrebatamiento para vida eterna. Iglesia de Cristo Jesús, no nos desviemos del camino que nos lleva a la salvación y la vida eterna, porque si nos desviamos y pecamos, todo lo que hemos hecho para el Señor no vendrá memoria de Él, y nos espera la muerte eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Yo no quiero parar ahí, y yo sé que tú tampoco quieres parar ahí. Por eso predicamos la verdad, para que nadie pare en el lago de fuego. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3 verso 21 dice: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Gloria a Dios, aleluya, que tenemos la bendita palabra de Dios. Todos sabemos lo que nos espera si vivimos en la carne y no en el Espíritu. Palabra de Dios ha llegado a todos nosotros, y no tenemos excusa para decir: Señor, perdóname, cuando ya sea demasiado tarde. Perdóname, yo no sabía, porque todos sabemos al escuchar la palabra del Señor. Todas las personas que aún escuchando la verdad del Evangelio no quieren recibir a Jesucristo en su vida, sus almas no son salvas, y si pasan la muerte física en cualquier momento, sus almas llegan al infierno, y después de ahí salen con rostros de llamas, como lo dijimos, ante el juicio del gran trono blanco para condenación, y de ahí serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y es por la eternidad. Esto no es un juego. No juegues con tu salvación, no juegues con Dios, no juegues con su palabra, no juegues con el tiempo que a ti, a mí, a todos nos ha dado. Dios no puede ser burlado, y los atalayas de Jesucristo no nos callamos. Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades es en griego, es el infierno, y la muerte y el infierno, porque dice Hades, pero es infierno en griego, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida cuando vengas y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando tú lo confieses y cuando pasas a ser hijo de Dios. El Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Amén. Entonces aquí que leímos en Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15, no habrá más muerte, porque la paga del pecado es muerte. No habrá más separación de Dios,
porque vamos a vivir para vida eterna todos aquellos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Aquí en donde leímos de Apocalipsis capítulo 20, versos del 14 al 15, todos son lanzados al lago de fuego por la eternidad. Por eso yo digo, no habrá ya más muerte, porque la paga del pecado es muerte y no queda ningún impío. No habrá más separación de Dios, porque la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Ya no habrá infierno, ya no habrá endemoniados, porque ellos estarán en el lago de fuego ya también. Así es que, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, perseveremos, preparémonos, perseveremos hasta el final y cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. La palabra de Dios está muy clara, que nuestro nombre de los que hemos nacido de nuevo se puede borrar en un descuido. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta todos que se puede borrar? Si no, ¿por qué diría el Señor en su palabra? ¿Por qué diría el Señor en su palabra? Entonces cuidémonos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y miren que yo se los voy a leer ahorita, aquí, para que ustedes vean. Se lo voy a leer completo. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Es claro que será borrado del libro de la vida el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, pero que más tarde se haya negado a perseverar en la fe y a vencer. Y si es borrado el nombre del libro de la vida, significa la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio final. Perseveremos para irnos en el arrebatamiento, y yéndonos en el arrebatamiento tenemos la vida eterna 100% segura. Perseveremos, pueblo de Dios, iglesia de Dios y amigos que nos escuchan, vengan a Jesucristo hoy, mañana puede ser tarde. Compartan estas prédicas, miren, pónganle un like para que el sistema las pase. Por no decir otra cosa, a mí me borran lo que no les gusta que yo hable. Estaba yo grabando hace rato y me cortaron el video. Lo que no les gusta que yo hable, me cortan los videos. Pero para la gloria de Dios, aquí estamos. Amigos que nos escuchan, vengan hoy a Jesucristo. Mañana puede ser tarde, un paro cardíaco, una bala perdida, un infarto. Eso me puede pasar también a mí. Todos tenemos que estar preparados para pasar la muerte física. Y si no la hemos pasado de aquí al arrebatamiento, nosotros seremos de los vivos que vamos a ser arrebatados. Pero si ya pasamos la muerte física, seremos de los resucitados. Gloria a Dios, aleluya. El pueblo de Dios tendremos acceso al árbol de la vida en el cielo. Es el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Seremos de los vencedores. Miren, se los voy a leer rapidito. Ya estoy aquí cerca. 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Ahí estuvo Adán y Eva, pero ellos desobedecieron y los sacó el Señor de ahí. Perseveremos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan. Oramos mucho por todos ustedes, los que no tienen a Cristo, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos.
Yo tengo familia, yo tengo amigos que son católicos. Vengan, personas conocidas, vengan al conocimiento de la verdad. Sean salvos. No tengan imágenes, que eso los va a llevar a condenación. Y ya les dije todo lo que van, ya les prediqué. Soy una atalaya que no se calla. En todos mis videos hablo del arrepentimiento, del arrebatamiento, de la gran tribulación. Hablo del pecado, del infierno, del lago de fuego, para la gloria de Dios, porque yo tengo un llamado. El Señor no me iba a mandar a predicar nada más así. El Señor me ha ido ministrando, porque yo no he ido a ninguna escuela de teología, tampoco he tenido yo ningún apoyo, el apoyo de ningún pastor. Sé solamente el Espíritu Santo de Dios y yo, para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Romanos 6, capítulo 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor por esta prédica. Hacemos la oración de fe para salvación. Hago una pequeña oración y nos oímos en la próxima prédica también que el Señor nos dé. Pero el Señor me está dando ya prédicas que ya estamos en la recta final. La iglesia de Cristo se va pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo quiero, mi deseo, que todos ustedes que están escuchando la palabra de Dios, aunque sean pecadores, que se arrepientan, que sean redarguidos por el Santo Espíritu de Dios y nos vayamos todos en el arrebatamiento. Esto es promesa del Señor, son profecías, es la palabra de Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta prédica, Padre. Señor, se ha hablado tu bendita palabra, se ha hablado lo que tú pusiste, Señor, en mi corazón para predicar. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, te doy gracias por redarguir en mi corazón. Gracias, Señor, por darnos tu bendita palabra, por advertirnos de todos los juicios que vienen para la humanidad perdida, para la humanidad desobediente. Padre, gracias te damos. Gracias por tu bendita palabra, por redarguir en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo cubro esta prédica con la sangre de Cristo Jesús, porque hoy, en este momento, se activa la sangre de Jesucristo en esta prédica para que vengan, para que compartan la prédica y vengan, Señor, muchas almas y te reciban como Señor y Salvador en su vida para que hagan la oración de fe para salvación. Padre, también te doy gracias por todo el ramillete de almas que tú has ganado hoy para tu reino por medio de tu bendita palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todas las personas que van a hacer la oración de fe para salvación. Cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús. Rompe todo yugo del diablo en el nombre de Jesús. Que no den ni un paso atrás, Señor. Que no retrocedan y guíalos a iglesias en donde se hable la sana doctrina y los sigan preparando hasta tu venida, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Hago una oración por ustedes y damos por terminada la prédica. El requisito es el arrepentimiento. Arrepiéntanse de todos sus pecados y el Señor los va a perdonar, porque con la sangre que derramó en la cruz serán lavados todos sus pecados, como la lana blanca. Padre, van repitiendo, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús,
Yo confieso con mi boca, como dice tu palabra, que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente, Señor Jesús. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, aquí está este ramillete de almas que tú ganaste para tu reino por medio de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús, úngelos con tu Santo Espíritu, se activa el poder de la sangre de Cristo en todos ellos, en todos los que están escuchando esta palabra y en mí también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, guíalos a iglesias de sana doctrina, donde tú tengas a tus siervos fieles para que los puedan seguir preparando hasta la venida de nuestro Cordero Santo Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos y para sus familias. Y nos escuchamos en la próxima prédica. Amén.